Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Jairo Fernández y les saludo desde la ciudad de Fontana, California. Antes de empezar nuestro estudio de este momento, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Les invito a que oremos. Padre nuestro, gracias te damos, Señor, porque a través de tu misericordia y tu amor podemos venir ante tu presencia para estudiar tu palabra y para que a través de ella, Padre, usted nos hable a nuestra vida y nos enseñe una lección para cada uno de nosotros. Bendice tu palabra y bendice a tu pueblo en este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El estudio de este día es Dios proveerá. Como vimos en el estudio anterior, Dios le había hecho una promesa a su siervo Abraham. Y esa promesa Dios la cumplió a través de su hijo Isaac. Le había prometido que le daría descendencia grande como las estrellas. A la edad de 100 años, nació Isaac, su hijo. Y vemos que cuando Isaac creció, Dios le había hecho una prueba, le había pedido a su hijo que lo sacrificara. Y la palabra de Dios dice que estando en aquel monte, en aquel momento, en Génesis capítulo 22, versículo 8, recordando aquella caminata memorable de Abraham con su hijo Isaac, la Biblia lo narra de esta manera. Dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y fueron ambos juntos. Vemos aquí que la palabra de Dios nos habla a nosotros y nos dice que Abraham, obedeciendo la voz de Dios, tomó a su hijo, tomó lo necesario, el cuchillo, el fuego, la leña, y tomaron el camino hacia el monte que Dios les había determinado, al cual iban a llegar, donde se iba a llevar a cabo ese sacrificio. Pero miren lo que la Biblia sigue diciendo. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y Abraham respondió: heme aquí, hijo mío. Y él dijo: he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Podemos ver aquí que Isaac notaba que faltaba algo para el sacrificio. Con seguridad, Abraham, cuando hacía sus sacrificios, llamaba a su hijo Isaac para que estuviera presente. E Isaac había visto cómo Abraham acomodaba el altar, ponía las piedras. Después que había preparado el altar, ponía sobre el altar la leña, encendía el fuego, y sobre el altar se ponía la víctima, que era un cordero. Pero en esta ocasión vemos nosotros que faltaba el cordero, faltaba el sacrificio. Y es ahí donde surge la pregunta de aquel pequeño. Y le pregunta: papá, tenemos todo, pero ¿dónde está el cordero? Y la respuesta no se hace esperar. En el versículo 8, la palabra de Dios dice: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos,
Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Vemos nosotros que ahora ya está todo listo, pero la respuesta intrigante de Abraham a su hijo es: Dios se proveerá de cordero. Cuando Isaac preguntó por el animal para el sacrificio, Abraham dio una respuesta intrigante: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Esto puede significar: Dios se proveerá a sí mismo como el cordero. Wow, es algo muy interesante poder ver cómo Abraham confiaba en Dios. Dios se proveerá a sí mismo como cordero. Y como lo dijimos en el estudio anterior, la Biblia está llena de simbolismos. Y aquí vemos que cuando Abraham dice Dios se proveerá de cordero, había un simbolismo que nos llevaba mucho más allá de lo que nosotros podemos creer. Dios mismo se había provisto ya de un cordero para ese momento, para ese sacrificio. La palabra de Dios sigue diciendo, en el versículo 10 dice: extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, diciendo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó Abraham a el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Podemos ver nosotros aquí, hermanos, que Dios cumple sus promesas. Y cuando el ser humano pone su confianza y su fe plena en Dios, Dios también provee. En este caso, Dios se proveyó de un cordero. Ahí estaban en el monte donde no había animales, no había corderos, no había nada. Pero por la fe de Abraham, Dios hizo suplir en ese momento la necesidad. Y ese cordero que fue hallado ahí detrás de las espaldas de Abraham, dice la Biblia que estaba atorado en la zarza. La zarza yo creo que le lastimaba, ¿no? Las espinas se clavaban sobre el pobre animal. Eso también tiene un simbolismo. Nuestro Señor Jesucristo, porque Juan dice en el capítulo 1 del libro de San Juan, en el versículo 29, dice: Juan mirando a Cristo Jesús, dice él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese corderito que fue encontrado y salvado de un zarzal y luego fue puesto sobre el altar del sacrificio, representaba a Cristo Jesús. Vemos que aún en medio de la nada, en medio de quizás de un momento de tortura para Abraham porque iba a matar a su hijo, Dios proveyó. Y Dios siempre provee para sus hijos. Dios siempre provee para el ser humano. No importa la necesidad. Si en este momento tú estás pasando una situación difícil, cree en Dios, porque Él proveerá para ti, para tu vida, para tu familia. Solamente tienes que creer en Dios. Así como proveyó para Abraham, para el sacrificio en aquella montaña, asimismo Dios proveerá a todos aquellos que le buscan y que confían en Él. Oremos. Padre bendito, gracias porque a través de tu palabra, Señor, nos enseñas que cumples tus promesas y que provees para nuestro beneficio. Gracias por el Cordero que es tu Hijo amado, el cual quita el pecado del mundo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.